Continúa Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde aquí en el aire de Cítrica Radio. ¿Qué les parece gracioso? ¿Les parece gracioso? Yo estoy laburando de las 7 de la mañana. No, bien, nos quedamos así. ¿Les parece? Voy a continuar igual. Se escuchan sus risas. Siento sus risas, olfateo sus risas. Sí, soy un gatito. ¿Qué tiene si soy un gatito? Nada que ver. Basta. Continuamos aquí en Demencia Temporal por el aire de Cítrica Radio. Mientras estrenamos los filtros que nos han proveído, vamos a ir a una sección, a una columna muy linda, muy dinámica, muy informativa y que desenmascara todo lo que sucede más allá de nuestras percepciones y en los laterales de la sociedad y en esas cosas que buscamos desenmascarar su engaño. Por favor, estimado operador, el separador. Hemos sido engañadas. Un espacio feminista para romper el mundo a preguntas. Violeta, Lourdes, bienvenidas a Demencia Temporal, ¿cómo están? Hola, no, ¿cómo? es que no. No, yo también, porque yo también quiero, si vamos a pensar... Perdón, es que no están ayudando a que no empiece tentada la columna de hoy. Ya la vez pasada no lo pude remontar. No puedo remontar y se lo están haciendo... Es injusto, yo también quiero, ¿es algo que tienen ustedes o yo lo puedo tener también? Es algo que solamente tenemos los genios, los capos. Me gusta ese. Ah, miren, soy ¿cómo se llama? Ellie Eilish. Ellie, eso que le gustan a... Ellie. Ellie Billy, soy Ellie Billy. Miren, ¿qué canta? Bad Romance, ¿qué canta? ¡Ey, alto! Che, paren, estamos vamos con la columna, si no, vamos con la columna. ¡Ey! Programa está... Vamos con la columna antes de que, por favor. Perdón Violeta, perdón Lourdes, es que descubrimos los efectos. ¿Vieron? Como el sector estamos con eso. Es como la derecha descubrió las calles, nosotros descubrimos los efectos. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué cuentan? Ahí va. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá. Ay, tenemos Llevándola. Tenemos un graph. Tenemos un graph que va muy rápido, entonces todo lo que dicen va a terminar ahí en el graph en algún momento, así que hay que pensar mucho. Ay, es mi sueño. bueno. Siento como que estoy en un sueño. Que hablemos y que el graph es... Bueno. Sí. Bueno. ¿Empezamos? Por favor. Columna. Cuando ustedes gusten. Bueno, nada, hoy les trajimos un tema del cual nos da muchas ganas de hablar, más que nada de preguntarnos entre nosotros sobre esto. Entre la semana pasada y esta se conmemoraron 2 días. El 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, y el 13 de octubre, el Día de los Psicólogos, Psicólogas y Psicólogas. Bueno, y es por eso que muchos habrán podido ver que en las redes estuvo hablando bastante de estos temas, o quizás algunos no vieron nada, y por eso hoy se los trajimos para hablar un poquito más sobre esto. A partir de las publicaciones en Instagram de la red de psicólogas feministas, que les dejamos el Instagram por ahí a la producción por si tienen para pasar las imágenes, con Lursa nos dispararon algunos debates y preguntas que teníamos ganas de compartir con ustedes y que también ustedes nos digan un poquito sus opiniones y experiencias si tienen ganas de contarlas. Claro, genial. Bien. De una, buenísimo. Primero que nada, como siempre, fan de las leyes, quería compartirles lo que es la definición de la salud mental según nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26.657, sancionada en noviembre del 2010, y esto quiere decir que es muy reciente. En el artículo 3 se define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán. Lo que quiere decir
es que la salud mental está determinada por muchísimos factores. Y que Lourdes, se cortó ahí un toquecín, dijiste lo que significa que es la salud mental. Acá me sugieren si cuando, por ahí es medio para hacerlo temporalmente, porque hay un filtro de ruido, si cuando habla una se silencia la otra porque hay como que se complementan una cosita Yo me técnica. silencio. Cosas que suceden, estamos en vivo, pero vamos a poder debatir, pero mientras tanto, mientras lo arreglamos, perdón que te interrumpí, Lourdes, decías que significa que querés retomar desde ahí, que justo se cortó. Sí, ¿qué significa esto que dice la ley, digamos, más no sé, en un idioma más cotidiano? Que la salud mental está determinada por muchísimos factores y que son procesos y que por ende no pueden pensarse como definiciones estancas, como etiquetas para siempre. Y también lo que es fundamental es que nos dice que la salud mental es un proceso que definitivamente individual no es. Esto quiere decir que no podemos pensar a la salud mental desde una perspectiva individualista o aislada históricamente, sino que hay que pensarla con todos estos factores que, digamos, la ley describe muy bien, que son los socioeconómicos, históricos, culturales, biológicos, psicológicos, etc. Es por eso que cuando hablamos de salud mental, por ejemplo, también estamos hablando de educación sexual integral, de aborto legal, de cupo laboral trans y de todo un sistema de salud, que todo el sistema de salud, las prácticas se desarrollan desde las perspectivas de género y transfeministas y de la promoción de derechos humanos. Entonces, es una cuestión compleja, digamos, que no solo se tiene que ver desde el paradigma, como desde la salud o versus la enfermedad, sino como un continuo que tiene que ver con factores que van más allá de lo individual y tienen que ver enteramente con lo colectivo. Lamentablemente sigue habiendo muchísimos profesionales de la salud mental y de la salud en general con una mirada heteromono, cis, normativa y biologicista. Digo estas palabras así porque ya las hemos visto en otras columnas, así que como podemos basarnos un poco en eso. Hetero es heterosexual, monogámico como la relación de pareja, cis, ya en otras columnas estuvimos hablando de lo que significaría ser cis, digamos, y desde una mirada totalmente biologicista. Entonces, estos profesionales de la salud, y digamos, como están como casadas con paradigmas, claro, que realmente no tienen la vocación, parecería ser, de reformularse y de revisarse críticamente. Es decir, bueno, toda la vida o toda la historia, toda la modernidad se pensó esto sobre este tema, y vamos a seguir pensando igual, como hace 100 años. Y vamos a seguir haciendo las mismas terapias que hacíamos hace 100 años, cuando cambió todo el mundo. Así que nada, no sé, Viole, como si querés contar un poco qué se nos ocurrió a partir de todo esto. ¡Opa! No, a partir de esto, con Lourdes dijimos, bueno, nosotras tenemos algunas experiencias personales y de nuestras amigas, pero también podemos ampliar un poquito más y preguntarle a otras personas, por ejemplo, las personas que nos siguen en Instagram, si tenían que contarnos sus experiencias en relación a estos temas. Y nos dijeron un par de cosas que tenemos muchas ganas de contar, si les parece. Por favor, adelante, por favor. Y también que si a ustedes, Teddy y Juan, les surge algo a partir de esto, alguna experiencia o algo que recuerdan y quieren contar, o cualquier pensamiento, están muy invitados a decirlo. Re de una. Obviamente están invitados a decirlo. Bueno. Y bueno, hicimos 2 preguntas. La primera es, ¿tuviste o conociste a alguien que tuvo alguna mala experiencia con un psicólogo por posicionarse en una postura patriarcal? Primera respuesta, textual. Me dijo que estaba en una posición muy masculina, peyorativamente, por discutir. Ahí ya se ve la marca, lo que decía Lourdes, ¿verdad? Esto de... Qué fuerte. Muy fuerte. Y qué feo que debe ser... perdón, Viole, la interrupción, ¿no? Pero bajaba a la tierra también esto de abrirse con un profesional o una profesional, no sé si era psicólogo o psicóloga en este caso, pero abrirse emocionalmente como haber hecho esta persona y recibir esa respuesta es bajísimo, muy duro. Abrirse, empezar a confiar un poco en el otro y en la palabra del otro, porque también es eso, me parece, como estar confiando un poco, primero claramente que se cree que esa confianza se surja, pero también
hay algo que tiene que ver con un compromiso que se genera entre el psicólogo y a quien está atendiendo, y es tremendo cuando pasan estas cosas. No sé, Lourdes, si querés. Sí, totalmente, Viole. Esta confianza de la que hablan vos y Tevi, digamos, para mí lo más interesante también de pensarla, que es como desde el lado de paciente, ¿no? De persona que va a terapia, es sumamente necesario ese proceso de construcción de confianza. Pero desde el lado del psicólogo o de la psicóloga, del psicólogo, es fundamental. O sea, la praxis, el hacer, está sostenido en ese lazo de confianza. Entonces, realmente, como traicionar de alguna manera ese lazo de confianza, es como, digamos, cagarse en el trabajo de uno de una, y en eso, digamos, lo más preocupante es en la subjetividad del otro, que se está abriendo de una manera como muy singular, porque es un espacio muy singular, y en realidad este tipo de intervenciones lo que hacen es como seguir enquistando los roles de género y reproduciendo como ciertas lecturas sobre qué debería ser un varón y qué debería ser una mujer, y pensado, y no lo digo inocentemente, sino pensado en términos sumamente binarios, varón, mujer, ¿no? Como, y hay un par más de estas como declaraciones o testimonios que van un poco en esta vía, ¿no? De como, bueno, encontrarse, abrirse y encontrarse de repente con que del otro lado hay un muy grande, o hay una moral muy preestablecida que es producto de paradigmas teóricos poco revisados con aportes actuales, que en realidad lo que terminan haciendo es violentar las identidades, es violentarnos a nosotros, que no terminamos encajando como en eso que está escrito hace muchísimos años, o no importa, hace 5. Ese no es el punto. El punto es que en realidad nosotros como pacientes no deberíamos tener que acomodarnos o adaptarnos a los estereotipos o a las categorías de los psicólogos o psicólogas, sino que es otra cosa la que vamos a hacer ahí. Es nuestro discurso singular, que es obviamente producto, o sea, nuestros discursos son productos de un montón de factores, como vimos, y de lo social, pero lo que vamos a producir en ese espacio es muy singular. Totalmente. Y esto que sí, no, lo dijiste muy preciso, de forma muy clara, esto de que hay un ayornamiento, si es la palabra, o un arraigo de lo que es el análisis, la terapia, a las nuevas identidades, o mejor dicho, a los nuevos descubrimientos, reivindicaciones y territorios conquistados, ganados por la mayor inclusión, y cómo a veces uno aún se topa con gente profesional y lamentablemente retrógrada, por no decir jurásica, que termina, lo que dijiste vos justamente, violentando, porque genera una incomodidad, genera un espacio muy tenso, muy feo, para con una persona que se abre con él o con ella. No sé si había o más testimonios o cómo querían avanzar, porque es un debate interesantísimo. Sí, tenemos unos testimonios más. Genial. Si quieren leo algunos rapidito y después podemos hablar un poquito. La verdad que todos están bastante relacionados entre sí. Por ejemplo, acá hay uno que dice, me dijo que estaba en una... yo lo acabo de leer. Psicólogo me dijo de adolescente que la bisexualidad no existía, que tenía que elegir. Por Dios. Acá hay otro que dice, mi psicóloga me dijo, vos no sos lesbiana. Spoiler alert, soy lesbiana. Otro. ¡Qué horror! Por favor, Mi Viole. psicólogo me dijo que no era sano tener sexo por fuera de una relación estable. Y ahora leo otro más y listo. Perfecto. Que nos dijeron, que dice, la facultad de psicología, este va más por otro lado, pero también es súper interesante para escuchar lo que nos dicen. Este dice, la facultad de psicología es un festival de violencia simbólica a mujeres, trans y diversidades. Che, qué tremendo, qué cuidado que hay que tener, ¿no? Porque ahí es donde uno confía su psiquis de alguna forma. Literal. Entonces hay que tener un cuidado. ¿Hay algún espacio donde estas cosas se puedan denunciar, informar, avisar? Si alguien vive una situación así, que
que llega a detectar, porque bueno, supongo que estas cosas les deben haber pasado hace unos años que capaz no llegaron como a darse cuenta. Supongo que si hoy una terapeuta, lo quiero decir inclusivo y no sé cómo sería. Bueno, una terapeuta dice una cosa así, digo, estaría bueno como ir a algún lugar y decir, che, esto está pasando en este consultorio, y debe estar pasando con un montón de pacientes que no soy yo. Como, Sí. ¿hay alguien que regule eso? ¿Cómo funciona eso en los psicólogos? Sí, se regula a través de diversas, pensé que estaba silenciada, perdón, de diversas instituciones, digamos, el acercamiento, digamos, el punto de inicio, digamos, puede ser muy diverso a poder charlar de estas cosas con alguien. Los psicólogos están regulados por el colegio de psicólogos, digamos, como una puede también acercarse. Lo importante es como poder acercarse a poder charlar de estas cosas con otros profesionales, llamar al colegio de psicólogos y de psicólogas, poder, por ejemplo, acercarse a la red de psicólogos feministas, porque a mí lo que me parece interesante, más allá de tener un lugar a donde denunciar este tipo de prácticas o este tipo de situaciones, sobre todo cuando no se pueden hablar con el terapeuta, con la terapeuta, como en el sentido de, como bueno, che, mirá, cuando no es muy violento y es algo como un comentario que realmente te parece raro poder charlarlo, che, no me gustó esto porque yo tengo otra mirada sobre la vida o sobre las cosas. Sí, por ejemplo, acercarse a la red de psicólogos y psicólogas feministas, que está en Instagram, tiene un mail, y para que más allá de poder ir a efectuar como una denuncia o lo que sea, también una pueda estar acompañada, ¿no? Claro. Como después de ser como violentada de esa manera de repente, ¿no? Como hay determinadas, esto de, bueno, tenés que elegir si sos, porque no existe la bisexualidad, como tenés que elegir en que te gusten los varones y te gusten las mujeres, digo, ¿con qué autoridad moral y además es teórica, digamos, se dicen esas cosas? Y lamentablemente la respuesta es y con mucha autoridad teórica, porque hay muchísimos como artículos y cosas teóricas ¿Qué que hablan de eso? Total. esto que estoy diciendo, ¿entendés? No es que a un psicólogo o psicóloga se le ocurrió un día decir eso, o sea, está escrito en libros. Hay libros de psicología como de todas las carreras, lo que pasa es que, bueno, la psicología tiene una praxis muy clara, que la diferencia de otras disciplinas en las que, digamos, este tipo de materiales se vuelve como muchísimo más peligroso, pero digo, hay libros que hablan por ejemplo, de diferencias biológicas entre niños blancos y niños negros, por ejemplo, que se siguen dando en la actualidad en la Facultad de Psicología. O sea, no es algo que se dejó Qué fuerte. Exacto. Digo, como también tener en cuenta que todas estas cuestiones que suceden en los espacios tienen lamentablemente como un libro detrás y algo que se sigue reproduciendo en esos espacios. Entonces, me parece que ahí ligo un poco con lo último que decía Viole del testimonio de la Facultad de Psicología, y tiene que ver con poder replantearse realmente como los contenidos, ¿no? Y cómo está pensado el plan de estudios de la Facultad de Psicología. Claro. Hablo de la UBA, yo fui a esta casa de estudios, me recibí ahí, y realmente fui antes de que me encuentre la ola feminista. Sin embargo, aún así, había muchísimas cosas que me resultaban muy raras y muy violentas, sin tener tantas herramientas como las tengo hoy. Y realmente es para pensar como qué tipos de profesionales de salud mental como se reciben de esas casas de estudio en las que los materiales teóricos y las prácticas profesionales tienden a, digamos, como patologizar constantemente la diferencia. Claro. Y de fuera la multiplicidad y la potencia que tiene cada de ser que quiere ser, ¿no? Entonces homogenizan, reafirman la norma, haciendo estas cuestiones de enquistar roles de género. Bueno, un poco de esto habla en el Instagram de la red de psicólogos y psicólogas feministas, de psicólogas feministas, hicieron un par de videos en el Día del Psicólogo y la Psicóloga, en la que como marcan un poco cuál es su posición frente a esto, y digamos, y qué es lo que, digamos, la psicología a la cual caminan, ¿no?
como una psicología que pretende ser post-patriarcal, o sea, que no tenga que no se base y no se afirme en estas construcciones teóricas tan, voy a decir algo re liviano, pero vintage, como bueno, Sí. es otro mundo, y no solo es otro mundo hoy, sino qué mundo queremos construir. Y Lourdes, también agrego algo que aproxima a esta red que recomiendan y que reteamos esa recomendación, porque aquí también se ha tocado muchas veces en el programa, ¿no? Lo que es el rol de los psicólogos a nivel comunitario, qué pasa con la gente que no puede acceder a un psicólogo porque hay una cuestión, obviamente, que es laburo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a quienes no pueden abonarlo? Complemento por otro lado, porque en el momento más extremo de la pandemia, aquí estuvo Jorge Catelli, un psicoanalista, que nos aproximó lo que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, como otro complemento que daba ayuda gratuita a gente que durante la cuarentena, como hay muchos casos, atravesó depresión, atravesó cuadros muy extremos, como bien hacen esta red que ustedes también recomiendan. Y por otro lado también... son muchos, no tengo a mano un contacto, pero quiero como aproximar a lo que mencionabas, que vos también ya lo estabas tocando, vos y Viole, en torno a la psicología comunitaria, ¿no? Sabemos que es importante cuidarnos los huesos, cuidarnos el corazón, cuidarnos, literalmente hablando, ¿no? Los cardiólogos, los kinesiólogos, los dermatólogos, ni hablar con esto que ha sucedido en los médicos generalistas. El cuerpo físico, cuidarnos es sumamente importante porque es nuestra salud, también nuestro psiquis, nuestra salud mental. Por eso creo que en los últimos años, y aún es una cuenta pendiente, ¿no? Pero se ha reivindicado muchísimo el rol de los psicólogos comunitarios para que la gente que por ahí no puede tener acceso a un psicólogo pago porque no le alcanza el sueldo, no le alcanza el salario, puedan tener su terapia, puedan cuidar su salud mental, puedan tener su contención. Se me disparó esto cuando hablabas y me parece que es un tema tan hermoso como necesario. También preguntarles a ustedes, Viole, Lourdes, desde el lado de esto de los cambios que hubo en los últimos tiempos y los terrenos que se van ganando y los debates que se van haciendo. ¿Cambió la charla con el psicólogo? Antes temas que por ahí eran tabú, hoy se abordan de otra forma. ¿Creen que esto ayudó a que haya más transparencia en las sesiones? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, sí, yo creo que claramente cambió. Es muy distinto. Yo por mi parte tengo una re buena experiencia con mi psicóloga, que es la única con la que nada, compartí ese espacio. Creo que sí, que es un espacio que cambió y que va cambiando constantemente también, claro. porque las cosas cambian afuera y las cosas cambian ahí adentro también. Une no deja de trasladar a ese consultorio lo que está viviendo claramente. Entonces, yo creo que sí, que cambió mucho y que a veces es difícil y hasta incómodo llevar esos cambios a ese espacio también. Es difícil, es complicado. Hoy hablábamos con Lur cuando formulábamos la pregunta para que nos cuenten si tenían ganas sus experiencias. En un momento surgió poner, perdón, Lur, yo siempre cuento estas cosas, pero me parecen que están buenas para contarlas. Obvio, íbamos a poner como que alguna vez te sentiste incómodo hablando de algo. Y después un poco nos rescatamos de que la incomodidad también forma parte del momento. Porque estás hablando con alguien con quien... a quien estás, bueno, depende cuál es tu vínculo, pero digo, estás hablando con alguien cosas que quizás no hablas con otra persona. Total. Y cosas que te cuesta mucho hablar seguramente. Entonces esa incomodidad de alguna u otra manera va a estar presente en esa situación. Entonces estos cambios que suceden afuera y que se trasladan ahí adentro también te generan, a mí por lo menos me generan una incomodidad, pero como me genera una incomodidad hablarlo con cualquiera. Entonces es enriquecedor poder hablar estas cosas, y en el caso, a mí por lo menos me pasa, y en el caso de no coincidir con algo, poder plantearlo y decirlo, como, claro, no, bueno, yo siento que a mí me pasa así, o para mí es de esta manera, o algo así, y poder tener ese espacio y hablar esas cosas, yo por lo menos lo vivo como una experiencia re buena, desde mi lugar.
Sí. Muy interesante, muy real. Y alienta también esas desconstrucciones en el diván, como quien dice. Y Lourdes lo percibís así, también desde tu rol, por si alguno se está sumando ahora, también profesional, al ser referente de los embajadores de los psicólogos en esta mesa, en este programa. ¿Sentís que acompaña esa deconstrucción al colectivo, a la rama de psicólogos, o crees que todavía hay debates pendientes, por así decir? Debates pendientes hay y un montón y muchísimos, y tienen que ver también desde los centros de formación, o sea, se desprenden mismo de ahí. Por otro lado, también hay que exigir políticas públicas que den respuestas a la demanda de salud mental integral, porque también, digo, está buenísimo como diferentes asociaciones que se pueden unir. De hecho, hasta había un grupo de voluntarios, me habían llamado a mí para ser voluntaria y atender gratis por Zoom. Digo, está buenísimo, digo, cuando una pueda militar en determinados espacios, está bárbaro, pero el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Total. Y digamos, y los psicólogos y psicólogas somos trabajadores y trabajadoras, por más de que muchos psicólogos y psicólogas a veces hasta les cuesta como ponerte en ese rol, pero somos trabajadores y trabajadoras de la salud, y como tenemos que tener ciertos derechos también garantizados de laburo, ¿no? Como, y en ese sentido, por eso tiene que ser una responsabilidad del Estado. También, ¿no? Como garantizar estos lugares. Por otro lado, en relación a lo que van diciendo, tengo como algo re polémico que estaba dudando si decirlo o no, porque siento que capaz voy a tener haters, que está bien igual, pero quiero como reivindicar algo de una figura muy polémica en la historia de la psicología, que es el señor Sigmund Freud. Lo dijo. Ok. ¿Por qué? Porque si vemos a Freud hoy, o sea, desde hoy, claro que el chabón es transfóbico, machista, o sea, hay un montón de cosas que son ciertas, digamos, que él, digamos, como hoy, digamos, si lo tomamos tal cual, como si fuese una Biblia, digamos, la estamos pifiando. Ahora, me parece interesante como pensar que Freud para la época hizo algo que nadie había hecho de esa manera en esa época, y sobre todo en la sociedad en la que vivía Freud, que era escuchar a las mujeres. Obvio que las escuchaba con sus prejuicios, las escuchaba desde su lugar de privilegio, y obvio que también las violentaba. Con esto no estoy diciendo que hoy en día eso sería aceptable. Estoy diciendo que estamos hablando de hace muchísimos años, en las que un tipo, en vez de internar a todas las mujeres que venían con un brazo dormido, les decía, che, ¿qué está pasando? Y empezó a hablar de la sexualidad. Y se empezó a hablar de la sexualidad en ese espacio. Con esto lo que quiero decir es que porque esto también reivindica de alguna manera a muchos psicoanalistas y psicoanalistas, que quieren seguir ejerciendo el psicoanálisis desde una perspectiva de género. De hecho, pasamos uno que son unos colegas, conocidos, compañeros del bien, que se llaman Pulso Clínico, que súper recomiendo poder contactarse con ellos para escuchar, leer sus publicaciones, si, no sé, quieren atención y quieren moverse en el marco de lo privado y, ahí lo veo en pantalla. Y psicoanalítico, como vayan ahí a Pulso Clínico, súper recomendado, así se los recomiendo. Y bueno, y desde este marco epistemológico, digamos, siguen transformando y revisando los contenidos como desde la vocación de escuchar la diversidad y no patologizar, como dijimos antes, la diferencia, de cuidar, como decían en la red de psicólogos y psicólogas, como los discursos que circulan, y resistir las lógicas disciplinantes. O sea, el espacio de ir a terapia es el poder resistir una lógica que me disciplina. Y en ese espacio yo tengo que poder decir lo que me sucede. Porque es un espacio fundamental, mismo lo que me sucede y que no está tan bueno también a veces, y que no hace lazo con los demás, y que socialmente quizás es una recagada a veces cosas que sentimos. Y qué buen lugar ese, no para disciplinarnos y para homogeneizarnos, sino también para canalizar, ¿no? No es un espacio 100% necesario, digamos, eso también, ¿no? Desmitificar un poco, amo que igual vivamos en un país donde ir al psicólogo es re común, pero también hay que desmitificar que es la única salida a determinadas como situaciones de la vida, que puede tener muchísimas como formas de tratarlas, tipo a través del arte, a través de la charla con amigues. Obvio que no es lo mismo,
pero tipo, está bueno para mí también salir de como, bueno, sí o sí, me estoy angustiada y voy al psicólogo. Bueno, no es la receta mágica, No, ¿no? pero se Tipo, entiende. y bueno, nada, como decir un toque esto, ¿no? Como que lo importante es ser ahí escuchada, y yo tengo buenas y malas experiencias con psicólogos, y tengo una que me gustaría contar de una psicóloga que tuve cuando era chica que me marcó muchísimo al punto de ser la razón también por la que estudié psicología, que un día yo estaba súper angustiada, era muy piba, tenía 19 años y la estaba pasando muy mal por un problema de pareja, digamos. Estaba muy angustiada. Ujú. Y era un viernes a las 8 de la noche. Y la llamo y le digo, mira, nunca la había llamado, yo me atendía con ella como de los 16 años. Y la llamo y le digo, mira, estoy muy angustiada. O sea, no sé, y me dijo, bueno, venime. Ella, como pues San Isidro, sabía dónde yo vivía y me quedaba muy cerca su consultorio. Y entonces ella me dijo, venite, pasame a buscar por el gimnasio que queda en la puerta de tu casa, que voy ahí, y acompáñame a mi casa al consultorio y vamos. Entonces la pasé a buscar, mi psicóloga toda chivada, nos silbaron en la calle, toda la cuestión como muy... de Sí. ácido, por decirlo de alguna manera, con la psicóloga caminando viernes a las 9 de la noche. Y esas figuras, digamos, esos lugares en donde está el psicólogo y la psicóloga que abraza, que aloja, que permite como salir de los lugares tan preestablecidos y como ya formados, ¿no? Me parece que es súper como súper hermoso poder Claro. como vincularse con profesionales así de la salud. Siempre recuerdo como esta anécdota y como siempre también fue la que me hizo resistir a cierta formación de la UBA, que digo, es el mejor lugar para estudiar psicología lejos, para mí, según yo, pero también hay que resistir muchas lógicas nefastas. Total. Y ese tipo de recuerdos y experiencias fueron como muy importantes para entender qué tipo de profesional quería ser yo. Y hay algo que también dicen en el Instagram de psicólogos feministas y psicólogas feministas, psicólogos feministas, que es que entender que lo personal es político es entender también que lo profesional es político. Totalmente. No, que es muy gráfico, muy gráfico, muy... La síntesis de lo que es lo empírico, lo académico, lo profesional y lo personal que construís en ese ejemplo tan claro, tan gráfico del rol del psicólogo. Como estamos medio jugados de tiempo, no quería interrumpir, pero me parece maravillosa la síntesis. Recordar, ahí lo habían puesto en el Zócalo, pero porque alguien está escuchando y no tengo dudas que lo que han hecho hoy léelo, puede ayudar muchísimo. Es una charla que da para muchísimos cafés, birras, más con alguien con todos estamos involucrados en lo que es la práctica psicológica como pacientes, pero más con alguien que está en la rama académica, o los testimonios que muy bien recopiló Violi y nos compartió, pero podríamos estar muchísimo más. Lo que les propongo, porque me encantaría realmente, es o una parte 2 o hacemos una continuación remixada con el agregado que quieran el próximo jueves y recontra estamos porque esto hay que hablarlo y queremos hablarlo. ¿Si les parece, estimadísimas? Me dio ganas de ir a terapia. También, sí. Yo llamo a mi psicólogo ahora, le digo, Pablo, ya, es ahora. Te paso a buscar por el gimnasio. No, pero en serio, no tengo duda que a muchos acá y del otro lado les ayuda y es un aliento los laburos así. Así que agradecerles. Y lo otro, realmente, parte 2 o parte agregada de lo que quieran, pero seguir con salud mental, si les parece, y le vamos para adelante el próximo jueves. Me encanta, Tevi, genial. Me encanta. Estamos, para todo. Viole, Lourdes, las queremos, nos ayudan mucho. Gracias nuevamente por ilustrarnos. Y será hasta el próximo jueves, ¿les parece? Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Las Próximo queremos. jueves. Las queremos un montonazo. Realmente una columna que, más que una columna, es un edificio entero, es un imperio entero, como es el debate por la salud mental, y nos han adentrado de forma magistral en ello. Vamos está sonando Avril Lavigne, Girlfriend, después más noticias.